Bien. Bien, vamos a empezar conversando un poco, hermanos, esta noche. Me gustaría escuchar sus apreciaciones. La Biblia indica que este lado de la eternidad, la vida del creyente y la vida de la iglesia siempre estará marcada por imperfecciones. Pensando ahora en la iglesia en general, ¿cuál es su apreciación? Si alguien te preguntara, menciona un punto débil de la iglesia evangélica en el siglo XXI, ¿cómo contestaríamos esa pregunta? ¿Ya? Un punto débil en la iglesia evangélica del siglo XXI. Aquí estamos de diferentes lugares, diferentes iglesias, hasta diferentes países, así que va a ser interesante tomar un pequeño sondeo de ustedes, ¿ok? Así que, ¿quién quiere empezar? Mano Jesús. En primer lugar, yo los bendiga a todos y gracias por darnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo más. Considero de que somos muy flojos para el estudio de la palabra. Manejamos de manera muy superficial, por lo menos el peruano, ¿no? Ujú, Y gran parte de los pastores, una pequeña leída, una pequeña repasada, y entonces en el púlpito se hace un comentario demasiado ligera. No hay mm, justamente lo que usted nos está ahondando, palabra profética. ujú. Y yo creo de que eso, al menos a mí, me siente más comprometido a poder, digamos, usar mejor la palabra y el púlpito para enfocar mejor la palabra del Señor. Y hermano, muchas gracias por su apreciación. Muy Ujú. interesante. ¿Alguien más? Pastor, A yo, Pato ver, yo, Dempsey. pastor, Uy, bueno, Dempsey, después mano el Pato Walter. una de las cosas que noto debilidad, ¿no? En las iglesias es no saber responder a los acontecimientos que estamos nosotros pasando. Mm, Por ejemplo, hoy día ayer hubo eh, un atentado en la iglesia del conocido pastor Joel Austin aquí en Uy. Houston, en Ujú, Lakewood. Y inmediatamente las redes sociales colocan diferentes cosas, como por ejemplo que el juicio de Dios lo ha caído por ser una iglesia falsa. ujú, Obviamente nadie niega que la iglesia del pastor Joel Austin es una iglesia que no está fundamentada en la palabra. ujú, Ahí se predica lo que es todo lo que es el evangelio de la prosperidad, está metido el cristianismo progresista, ujú, pero inmediatamente hay gente que dice de una manera fehaciente, ¿no? Que el juicio de Dios ha caído. ujú, Pero si nosotros miramos lo que ha pasado hace un año atrás en diferentes estados de los Estados Unidos, iglesias centradas en la palabra de Dios, han entrado personas con armas, hasta han herido y sé que algunos han muerto. Por ujú, eso que aquí en los Estados Unidos es normal que iglesias, algunas iglesias tengan armas. Los pastores inclusive tienen armas en su púlpito, ujú, porque ingresa una persona desquiciada o de repente con problemas mentales y comienza a disparar, porque acá es ujú, normal que cada persona puede tener un arma con licencia. mm, ya. Entonces, pero decir que lo que ha pasado ayer es un juicio sobre la iglesia del pastor Joel Austin, yo no creo que sea tanto así, ¿no? Mm, ujú, Entonces es no saber discernir, me parece, ya. los tiempos, ¿no? Y eso es algo que nos compete a nosotros como pastores, ¿no? Ujú, Ujú. ya, muy bien. Muy buena apreciación, Pastor Dempsey. Gracias. Pastor Walter, quería comentar algo. bueno, la realidad de la iglesia en Latinoamérica, yo nos graficaría mejor, creo, el termo. ¿En qué sentido? El termo por dentro es bien caliente, ¿no? Por afuera es bastante frío. Ujú, Entonces, nosotros estamos viviendo nuestro calorcito interior nada más en nuestras cuatro paredes. Y no somos una iglesia como la iglesia primitiva, que también esa iglesia tenía ese calor adentro, pero salía afuera, ujú, ¿no? Predicaba.
o sea, hacía presencia misionera. Ujú, Y otra de las cosas de la debilidad de la iglesia en América Latina es nuestro vasto desunión, muchísimo. mm, Somos muy sectarios, cada uno vela por su camino, ¿no? No ya, somos unidos, no hacemos honor a la palabra de Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 17. ujú. Ya, pastor, gracias. Muy Terapio. tremendo desafío, ¿no es cierto? Elías alzó la mano y luego Wilmer. Sí, pastor, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Sí, yo diría, pastor, uno de los puntos débiles o la debilidad en las iglesias hoy en día, siglo XXI, es se pasa tal vez mucho tiempo en las redes sociales. Eso es lo que tal vez puede observar, pastor. Gracias. Ya. Ujú. Un comentario devastador, ¿no? Tiene razón, sí. Mucho eh, tiempo en las redes sociales, por eso no hay tiempo para estudiar la palabra, ¿no? Eh, a ver, ¿quién había alzado la mano? Wilmer, Wilmer. Sí, pastor, estaba pensando en dos cosas. Primero me acordé, no sé si la clase pasada o antepasada, el hecho de que los apóstoles se dedicaban a la oración y a la palabra. Y creo que es parte del ministerio y la cultura también. Ujú, He visto, ¿no? Bueno, el pastorado se experimenta a cargos de ministerios, incluso sé que en algunas iglesias están a cargo de dos, tres sectores, y eso implica coordinaciones, consejerías y requiere mayor diligencia en los tiempos y ujú, quizás la mayor carga quizás hace que se descuide un poquito la preparación, ¿no? Ese tiempo en la presencia del Señor. Esa es por parte quizás de la presión del sistema, quizás de la iglesia hacia el pastor, pero ujú, también de la percepción de las personas. Se tiene en cuenta que un pastor es mejor cuando hace más cosas, ¿no? La proactividad, ya, pero regularmente el meditar en la palabra, el reflexionar, el pasar tiempo en oración, es algo en intimidad, que no mm, necesariamente las demás personas lo van a ver, ¿no? Entonces, exactamente. somos tentados a la proactividad, ¿no? Ser proactivos, haciendo varias cosas, y eso es lo que Ujú, la iglesia también valora hasta cierto punto, ¿no? Que vean que el pastor está en todo, ¿no? mm, Supuestamente es un super pastor, ¿no? Pero un ujú, pastor debe pasar tiempo meditando y orando, ¿no? Dedicado a hacer la ya, oración y la palabra también, ¿no? ya, qué tremendo Ujú, desafío, ¿no? Volver al modelo apostólico. Pastor ujú. Iván. Muy buenas noches, pastores. Una de las debilidades de la iglesia, creo que como pastores estamos siempre pensando qué puede ayudar a crecer a nuestra congregación. Mm, Y creo que nos olvidamos, más pensamos en lo numérico que en la calidad de vida. Eh, pero cuando uno piensa de esa manera, siempre está pensando en los eventos. ¿Qué eventos hacer? mm, Y hacemos este evento, este evento, este evento, pero algo que nos olvidamos es que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes mm, espirituales. Y entonces hacemos los eventos, creo, muy bien, nos esforzamos, hacemos de la mejor manera, pero le damos poco tiempo para orar, mm, ayunar, buscar que Dios pueda obrar y sobre todo nos olvidamos de poder dar la palabra de Dios, mm, hacerle al hombre ver su pecado, ver su condición y llevarles a un arrepentimiento. Y de mm, repente más nos vamos al emocionalismo. Yo recuerdo ya, que una vez un hermano me dijo, ¿no? Pastor, buen teatrero ese pastor, ¿no? Y yo no le entendía por qué. Es que tú lo puedes ver una vez al pastor dando un tema, pero siempre lo vas a ver al pastor dando el mismo tema y siempre llorando, siempre compungiendo, entonces ya no lo ven como algo normal, ¿no? Entonces, mm, y creo que a veces no damos permiso en nuestra vida, si pongo ese ejemplo, al Espíritu Santo para que obre. Nos olvidamos de la oración, del ayuno y estamos más esforzándonos en los eventos para poder ver cómo crecer. Y nos olvidamos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es mm, contra huestes espirituales. Esa es la ya, debilidad de la mayoría de iglesias y mayoría de pastores estamos viendo qué modelo seguir también. Me parece que eso mm, es incorrecto. ya. Ya, Iván, gracias. Desafío. A ver, ¿qué escuchar una de las damas o a ver la perspectiva femenina? A ver, Marcia. Muy
Buenas noches, pastores. Bueno, yo lo voy a hablar desde el pueblo, desde abajo. Una de las cosas que decía el pastor Iván era que le estamos dando más importancia a poder llenar, físicamente más que espiritualmente. Una de las cosas que nos sorprendió a muchos en nuestra iglesia fue que estamos más llenándonos del mundo que de Dios. Porque los jóvenes ahora tienen un culto con luces de colores, ya no utilizamos bancas, sino utilizamos sillas, y las sillas son recogidas para que los chicos salten, brinquen en el culto aparentemente de jóvenes, ¿no? Y es pura oscuridad, ¿no? Entonces, más nos parecemos al mundo que a Jesús, ¿no? Que es el ejemplo número uno de nuestras vidas, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Cambiar el diezmo y la ofrenda por la palabra dar, ¿no? Porque ofendemos al que viene por primera vez, ¿no? Y para que no confunda de que solamente somos cristianos o evangélicos que piden y nosotros damos, ¿no? Como el mundo lo dice, ¿no? Los pastores viven de los diezmos, viven de las ofrendas, ¿no? Somos obligados a dar, ¿no? Pero no saben realmente la palabra, pero creo que si Dios toca la vida de aquellos que van a ser parte del pueblo de Dios, uno va a estar entendiendo poco a poco las palabras, con los conceptos y cuál es el vocabulario cristiano que uno tiene, ¿no? Ya, hermana, gracias. Sí. Bueno, buena perspectiva desde la membresía, ¿no es cierto? El Pastor, desafío hacia los pastores. disculpa, buenas noches. Sí, Julio. Sí, pastor, buenas noches. Dios lo bendiga. Bueno, también quería dar un punto de vista en ese tema de lo que se está hablando. Una de las cosas también vemos en estos tiempos a las iglesias demasiada concentración en los programas. Las iglesias a veces nos hacemos un programa bien tupido y estamos pensando en que el programa salga bien. Ahora, otra de las cosas, también los cultos, los servicios, se están volviendo como un rito, como una costumbre, y queremos hoy en día ser fiel a los programas, ¿no? Estamos más pensando en esa parte. Gracias, pastor. Ya, gracias, Julio. Bueno, interesante ver sus perspectivas, ¿no? Y obviamente lo que han dicho ha sido muy cierto. A ver, hermano Edgar, ¿quieres añadir algo? No, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, con siervos también, con los demás. Buenas noches. Buenas noches. Creo que lo que dijo la hermana es muy cierto en un sentido de que hoy, y como antes, aún en la Biblia, observamos que a veces el hombre siempre quiere amoldarse a lo que está pasando en el mundo. El mundo llama, yo recuerdo, estaba estudiando teología el año 2002 y conversábamos con unos compañeros y un compañero planteaba, ¿no? Hoy tenemos que cambiar nuestra música en la iglesia y para llamar la atención a los jóvenes y así vamos a ganar a los jóvenes. Cuando olvidamos que la Biblia dice que por la locura o por la predicación de la palabra será ganado el mundo, ¿no? Entonces, y hoy creo que eso es, yo veo lamentablemente en nuestras iglesias amoldándonos al mundo. ¿Qué funciona en el mundo? Ah, mira, hagamos lo que funciona ahí. Ah, mira, esto funciona. Ah, es excelente. Copia el También aquí mundo. podemos hacerlo. Eso, pastor. Ya. Gracias, Edgar. Qué desafío, ¿no? Oswald. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Algo también cuando el hermano hablaba sobre mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Y me hacía pensar, pastor, sobre la tecnología nos ha traído las redes sociales, ¿no? En las redes sociales hay algo serio que pasa con muchos cristianos, el no tal vez tener ese discernimiento, qué mensajes escuchar, si bien es cierto, no podemos tal vez vivir alejados porque es del día a día el tema de estar en las redes sociales, no deberíamos pasar tiempo, pero es parte de nosotros. Y entonces
el saber discernir qué mensajes escuchar, el discernir sobre qué alabanzas también, o sea, yo puedo escuchar, ¿no? Porque creo que ese es un problema grande también en estos últimos tiempos, en las iglesias que están sufriendo sobre el tema de la alabanza. En verdad que no lo pasamos por la palabra y solamente cantamos, ¿no? Hay muchas alabanzas que no tienen nada de teología, ¿no? Y lo cantamos, ¿no? Eso es uno. Y el otro problema, pastor, que tal vez viendo así llega la tecnología, redes sociales, podemos tener al alcance ver cómo iglesias, cómo pastores predican y se olvidan, como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 17, de predicar. Los predicadores predican de parte de Dios y delante de Dios enseñan de Cristo y se olvidan de eso y meten, ¿no? Qué sé yo, enseñanzas humanistas, emociones y todo eso. Creo que eso lo podemos ver en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, esas dos cositas, pastor. Gracias, Oswald. Pastor Serapio, ¿quería compartir algo? Buenas noches con todos. Siguiendo la ilación que dijo mi hermano Walter, ¿no? La iglesia somos la sal en el salero. Y alguien dijo, como sal, tenemos que salir del salero para salar. Estamos muy inmersos en nuestros programas, como lo han dicho varios pastores, y es verdad, o sea, la apatía, más estamos involucrados en el programa, en el trabajo, en el qué dirán, en que tenemos que adentro del templo se vea todo bonito, pero el campo está afuera. Y la orden bíblica es salir, ir. Así que esa apatía, esa indiferencia, digamos, al mandato supremo de ir, se ha dejado de lado. Entonces hacemos campañas o hacemos eventos musicales, teatros, con el ánimo de que la gente pueda venir. Y la orden no es vayan a traerlos. Bueno, salvo cuando dice pero la idea es que tenemos que ir a las calles. El mundo está que se muere sin Cristo, sin esperanza, y nosotros nomás estamos pensando en los programas. Solamente eso pasó. Gracias, Serapio. Muy bien. Bueno, hermanos, lindo escuchar sus apreciaciones. Obviamente, la iglesia enfrenta muchos desafíos y cada uno tendrá que ver en su contexto local por dónde empezar a tratar de arreglar estos problemas. Ahora, esta noche vamos a compartir la pantalla para que veamos el tema que quiero compartir esta noche. Y el he dado como título para esta noche es No en palabras solamente. Y esto viene del pasaje en 1 Tesalonicenses 1, versículo 5, donde el apóstol Pablo escribe, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, además de todo lo que ustedes han dicho, yo diría que otro de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es la falta de poder espiritual, específicamente los púlpitos. Creo que el deseo de cada predicador debe ser que Dios nos use poderosamente para la conversión y edificación de los oyentes. Anhelamos que nuestras vidas sean transformadas por medio del poder de la predicación de la palabra de Dios. Así que la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué vemos tan poco de este poder en nuestros ministerios? Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos la iglesia apostólica contó con un increíble poder espiritual. ¿Ya? Pedro predica sin mayor experiencia y 3,000 se convierten. Poco después, 5,000 se convierten. En unas cuantas semanas, Jerusalén impactado con el evangelio. ¿Por qué no logramos nosotros eso? Esa es la pregunta. Y este poder espiritual no se limita al tiempo de los apóstoles. En tiempos de aviamiento espiritual, ese mismo poder se ha manifestado
en diferentes países, en diferentes contextos. Ahora, hermano, vamos a mirar 1 Tesalonicenses, el capítulo 1. Podemos mirar los versículos 6 al 10. A ver, ¿alguien puede buscar, por favor, en su Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y puede leer versículos 6 al 10, por favor? ¿Alguien puede leer, por favor? Bien rápido. Aló, pastor. Nos asustamos, pastor, pensó que se fue con el Señor. Ya dijimos que era rápido, pastor. Lo siento, se desconectó el cable ahí. Estaba diciendo, hermanos, que, bueno, vamos a compartir la pantalla otra vez. Que la iglesia ha contado con tremendo poder espiritual en tiempos anteriores, pero hoy en día nos hace falta ese poder y la pregunta es ¿por qué? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 10. ¿Alguien podría encontrar ese pasaje, por favor? Sí, Y leer hermano. versículos 6 al 10. Puedo dar lectura. Adelante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Excelente. Ahora queda claro ahí, ¿no es cierto? El tremendo poder de la palabra de Dios. Pablo llega con su pequeño equipo misionero, pasa unas cuantas semanas en Tesalónica. El poder de la palabra no solo genera muchas conversiones, sino que las personas son transformadas en tal manera que ellos mismos empiezan a predicar. Como se ha comentado ahora, una crítica de nuestra iglesia es que somos como ese termo, calientes adentro, frío por afuera. O como dijo Serapio, somos como sal en el salero no salimos. Bueno, de repente es porque en el púlpito hay poco poder. Porque miren lo que pasó en Tesalónica. Espontáneamente salieron a testificar. Pablo no armó toda una campaña evangelística, una misión. No, esto fue algo espontáneo, después que Pablo se fue. Pero es el poder de la palabra que produjo ese cambio. Ahora, tenemos que reconocer que eso no siempre se dio con Pablo. Por ejemplo, vamos a mirar en el libro de los Hechos, en capítulo 16. Miren la experiencia de Pablo en Filipos, antes de llegar a Tesalónica. ¿Qué leemos en el versículo 14? Hechos 16, versículo 14. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo, pastor. Adelante. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que noten, una mujer fue convertida. Versículo 15 dice, la familia también. Y Pablo fue a quedar con ella. Pero interesante, aunque seguramente otros también se convirtieron, Lucas no lo menciona hasta el caso del carcelero que se convirtió con su familia, pero no leemos que en Filipos hubo una conversión masiva, un despertar espiritual como Tesalónica.
Si vamos al capítulo 17, ¿qué pasó en Atenas? Peor todavía, ¿no es cierto? Porque Pablo predica hasta tocar el tema de la resurrección y los filósofos se burlan de Pablo. Algunos cuantos se convierten, pero no hubo el impacto en Tesalónica. Así que la pregunta es, ¿qué pasó en Tesalónica? ¿Por qué hubo este tremendo impacto en la iglesia? Miren versículo 5. Vamos a leer otra vez. Primera Tesalonicenses 1, versículo 5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Pueden notar, hermanos, esas tres cosas ahí? Ujú. ¿Ya? ¿Cómo llegó Poder, la palabra? en poder. En Y el poder. En primer lugar, la palabra vino con poder. Segundo lugar, en el Espíritu Santo. Tercer lugar, en plena certidumbre. En otras palabras, los creyentes que se convirtieron no se convirtieron a medias con muchas dudas y preguntas, no. Una tremenda convicción de su salvación que los llevó a salir y empezar a predicar a todo el mundo, en medio de mucho sufrimiento. Y todo se debe a la manera que el apóstol Pablo predicó en Tesalónica. Así que esta noche la pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos hacer si queremos predicar de esa manera? Voy a suponer que los que somos predicadores nos encantaría predicar así. Ujú. Ahora, la respuesta, me parece, la vamos a encontrar en 1 Corintios 2, del 1 al 5. A ver si alguien puede leer ese pasaje, por favor. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Yo leo, pastor. Adelante. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, me parece que para todos los que predicamos, este pasaje es uno de los más importantes en toda la Biblia. Aquí tenemos la filosofía de Pablo como predicador. Ahora, recordemos que aquí Pablo está dando testimonio de su estado mental cuando llegó a Corinto. ¿Ok? Hay que imaginarnos. Pablo llega a Corinto. En Tesalónica había tenido un tremendo éxito, ¿no es cierto? Hemos leído en Tesalónica tremenda bendición. En Berea también hubo cierta bendición. Luego viene el fracaso en Atenas. Y es en ese contexto que Pablo llega a la ciudad de Corinto. Vamos a empezar a analizar estas palabras. Y lo primero que quisiera resaltar es que en la filosofía de Pablo como predicador, él determinó predicar a Cristo y a este crucificado. Ya está en versículo 2. Me propuse, lo pone la Reina Valera, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, este verbo me propuse, en griego es el verbo crino. Y crino significa distinguir entre dos cosas, ya, sopesar dos cosas. En otras palabras, juzgar. Ahora, ¿qué es lo que Pablo viene juzgando? ¿Qué es lo que Pablo viene evaluando? Bueno, a estas alturas en su ministerio, Pablo sabía muy bien lo que a la gente le gustaba escuchar, ¿ya?
lo que le gustaba escuchar. Ahora, esta noche algunos han comentado que los pastores copiamos el mundo, o la iglesia copia el mundo y le damos lo que el mundo quiere. Ahora miren en capítulo 1 de 1 Corintios, el versículo 22. Les pregunto, hermanos, miren ese versículo. ¿Qué es lo que Pablo sabe que la gente le gusta escuchar? ¿O qué es lo que pedían en ese tiempo? Señales. ¿Ya? Los judíos pedían señales, ¿no es cierto? Danos señales y te escuchamos. Y los griegos que le hablen en términos filosóficos, retórica, ¿no? Su orgullo, ¿no es cierto? Sí. Somos griegos, filósofos, así que si quieres que te escuchemos, háblanos con mucha filosofía. ¿Ok? Así que tengan en cuenta esas dos cosas que Pablo sabe claramente lo que el mundo quiere escuchar. Ahora, en el siguiente versículo 23, Pablo también sabe lo que la gente piensa del mensaje de Cristo crucificado. ¿Qué piensa el mundo del mensaje de Cristo crucificado, según versículo 23? Locura. Locura, ¿no es cierto? Es un tropiezo, ¿ya? Para los judíos es tropezadero y para los griegos es una locura. Así que qué interesante. El apóstol Pablo sabe lo que la gente quiere escuchar. Y el apóstol Pablo también sabe lo que la gente piensa del evangelio. Es una locura. Es un tropiezo, es un escándalo. Pero volvemos a 1 Corintios 2, versículo 2. Y Pablo, ¿qué hace? Él sopesa, ¿no es cierto? Él evalúa estas dos cosas. Lo que el mundo quiere escuchar y lo que el mundo piensa del evangelio. Y Pablo dice, yo juzgué, evalué y decidí. ¿Qué decidió? No saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Pablo fue tan decidido? Parece una locura, ¿no? A propósito, predicar exactamente lo que la gente no quiere escuchar. Y Pablo rehúsa dar a la gente lo que él sabe que la gente quiere escuchar. Ahora, la explicación está en versículo 24 del capítulo 1. ¿Alguien puede leer capítulo 1 de Corintios, versículo 24? Dice así, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? La razón por la cual Pablo predicó a Cristo era una razón altamente teológica. Pablo sabía que ese mensaje era el poder de Dios. Él no iba a predicar ningún otro mensaje porque esta era la sabiduría de Dios. Ante el desafío, pero Pablo, hay que predicar sabiamente. Exacto, dice Pablo, hay que predicar sabiamente. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En Cristo crucificado. Cualquier otro mensaje no es ser sabio, es ser insensato. Y Pablo añade en versículo 25, porque lo que es, entre comillas, insensato de Dios, resulta mucho más sabio que todas las estrategias habidas y por haber de los hombres. Y que lo, entre comillas, débil de Dios era mucho más fuerte que cualquier método impresionante con estadísticas que comprueban que este método sí funciona. No, dice Pablo, yo quiero la sabiduría de Dios, yo quiero el poder de Dios. Ahora, las preguntas que Pablo enfrentó fueron las siguientes. Y los que somos pastores tenemos que enfrentar estas preguntas. ¿En qué confiaba Pablo más? ¿En la sabiduría del mundo o en la aparente insensatez de este mensaje de Cristo crucificado? ¿Dónde estaba la confianza de Pablo?
Y una segunda pregunta. ¿Dónde estaba la confianza de Pablo en cuanto a la fuerza del mundo, el poder del mundo y en la aparente debilidad de Dios? Y Pablo evaluó estas cosas. Lo que tenemos que entender es que Pablo se sentó honestamente para pensar. Él era un gran evangelista. Él era un gran misionero. Él quería ganar gente para Cristo. Él piensa estas estrategias humanas, señales, filosofía. Es lo que el mundo quiere. El mundo aplaude. Dice, ahí está el poder. Y luego Pablo mira este mensaje de Cristo crucificado. Y Pablo se da cuenta, ahí está la sabiduría. Ahí está el poder de Dios. Hoy en día hay que reconocer que muchos ponen su confianza en la sabiduría humana. Esta es mi triste conclusión después de varios años en Perú como misionero. Demasiados ponen confianza en sabiduría humana. Y si examinamos los diferentes métodos de crecimiento o discipulado o evangelismo, lo que sea, muchas veces lo que subyace esos métodos es la sabiduría humana. Y hermanos, escuchen bien, eso deshonra a Dios increíblemente. Deshonra a Dios. Que preferimos la sabiduría humana pecaminosa por encima de la sabiduría de Dios. Y uno se pregunta, hoy en día estas famosas charlas motivacionales, esta gente que promociona pensamiento positivo y hace al creyente pensar que es un gigante, etcétera. Pregúntate, ¿qué dirían esas personas que dan charlas motivacionales? ¿Qué dirían a Moisés, por ejemplo, cuando Moisés se va corriendo de Egipto, huyendo del faraón? ¿Qué consejo le darían a Moisés? ¿Qué consejo le darían a David, evadiendo la persecución de Saúl? Uno le escucha diciendo, mira, Moisés, tienes que ser positivo, tienes que pensar que tú tienes poder, que tienes esta tremenda formación y no te dejes vencer, y tú ármate de poder y vuelve y confronta. Y qué diferente de lo que Dios hizo con Moisés y lo que Dios hizo con David. Así que, hermanos, aquí tenemos que enfrentar este primer desafío. Pablo dice, me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Cristo crucificado. Pero en segundo lugar, otro principio importante aquí es que Pablo no tuvo confianza en sí mismo. Miren ahora 1 Corintios 1, versículo 1 y versículo 4. ¿Qué dice Pablo? Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora aquí, hermanos, hay que entender, como pueden ver aquí en la imagen. En la cultura griega había mucha gente que daba charlas motivacionales. Los filósofos eran expertos en oratoria. Y Pablo sabía todas estas palabras persuasivas, el arte de persuadir, de convencer. La retórica, la oratoria era famosa en Grecia. Y noten las cosas que Pablo específicamente rechaza, rotundamente, como predicador. Primero, excelencia de palabras. Él no viene con una elocuencia para impresionar a la gente, ganar audiencia del evangelio. No, Pablo rechazó eso. También rechazó excelencia de sabiduría y palabras persuasivas de humana sabiduría, como un comentarista, Lightfoot, lo parafrasea. Dice, Pablo no fue con la excelencia de un despliegue retórico o de sutileza filosófica. Y otro comentarista observa, Corinto daba importancia al brillo de una falsa retórica y al pensamiento superficial.
Muy parecido al día de hoy, ¿no es cierto? Muy parecido al día de hoy. Los políticos saben que la gente quede impresionada con una retórica. No importa lo que dices, no importa si es falso lo que dices, con tal que lo digas bonito y la gente lo sigue. Y también el pensamiento superficial. La gente no quiere cosas bien analizadas, bien pensadas, no, quiere cosas bien superficiales. Y era así en Corinto. Y Pablo llega con un mensaje muy diferente. Ahora, hay que preguntar por qué. Porque Pablo fue para predicar el Evangelio. Y hermanos queridos, ¿qué es el Evangelio? Es el misterio de la revelación de Dios. Es decir, no es un mensaje de este mundo. No es alguna filosofía humana. No, Pablo estaba ahí para declarar todo el consejo de Dios. ¿Pueden captar el contraste entre el Evangelio y la oratoria y retórica de Corinto? Enorme contraste. Y Pablo se da cuenta, hay algo sumamente contradictorio. Pretender comunicar el gran misterio de Dios, el Evangelio, tratando de usar técnicas humanas. Hoy en día, como saben, vivimos en la cultura del TikTok. Y se argumenta que el predicador tiene que dosificar su enseñanza. Tiene que reducir el Evangelio a cosas muy sencillas, porque dicen, la gente no te va a escuchar. Así que no piensa en predicar ni media hora. Predica 15 minutos. Tengamos mucho canto, mucha alabanza y 15 minutos bien ilustrado con PowerPoint y unos chistes y bien dinámico, y ahí vas a ganar la gente. Y Pablo había escuchado cosas así en Corinto y Pablo rechazó eso por completo para predicar el Evangelio. Y hermanos, esta noche el desafío nos llega a nosotros. Esta es la pregunta fundamental para el pastor, el que predica el Evangelio. ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? Hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en algo. Todo lo hacemos, consciente o inconscientemente. La pregunta es, ¿vamos a poner nuestra confianza en el consejo del mundo? ¿Los que han sido formados e influenciados por el mundo? ¿O vamos a poner nuestra confianza en el increíble poder de Dios? Ese Dios que desea comunicar su evangelio a la humanidad. ¿Pueden captar eso? Dios quiere que la humanidad conozca. Y Dios está para darnos todo su poder. La pregunta es, ¿vamos a confiar en Dios o confiar en estrategias del mundo? Al final, lo que pone a prueba es nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Algunos ya lo han comentado. La popularidad, que la iglesia crezca. En términos de las redes sociales, la motivación para algunos es recibir el mayor número de likes. Y uno sabe, ¿no es cierto? Si tú pones ciertas cosas en las redes, un montón de gente, likes, 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 lo comparten, reproducen y de repente eres un hit porque has colocado algo. Pero la pregunta es, ese algo que tienes que colocar para tener muchos likes, ¿qué va a ser? Bueno, ¿va a ser algo, un chiste? ¿O va a ser un pensamiento bastante superficial de 2 o 3 líneas, nada más? El momento que escribes 2 o 3 párrafos, ya estás condenado a que nadie lo va a leer y te dicen eso. Y pastores aprenden a rendirse a la filosofía de las redes. ¿Por qué? Porque quieren muchos likes. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde está el poder de Dios?
Ahí está el gran desafío, hermanos, para la iglesia hoy en día. Vamos a parar, y hermanos, un momento para tomar preguntas quizás. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacer de estos primeros dos puntos, de decidir no predicar otra cosa que Cristo crucificado, y la gran pregunta, ¿en qué vamos a poner nuestra confianza? A ver, hermanos, comentarios, preguntas que quieran hacer. Pastor Donali, muchas gracias, Serapio. Una preguntita, pastor. ¿Qué Sí. diferencia hay entre lo motivacional que tiene que ver en mi vida o la actitud? Porque lo motivacional queda como motivo, pero la actitud ya es una actitud del corazón. Estoy pensando en lo que ocurrió, digamos, en la ofrenda que llevó tanto Caín como Abel. Ambos llevaron su ofrenda, pero Dios miró la motivación que tuvo Abel o la actitud del corazón que tuvo él. Ahí estoy un poco, si me puede aclarar, por favor, pastor. Sí, es Gracias. un poco difícil porque a veces las dos cosas van de la mano, ¿no es cierto? Nuestra actitud refleja la motivación y la motivación refleja la actitud. Así que, eh, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, digamos, o en predicar un corto mensaje, eh, una actitud o motivación es: yo quiero que mucha gente me escuche. Noten eso, yo quiero que mucha gente me escuche. Eso es muy diferente a que yo quiero que Dios convierta a las personas. Ahora, a veces pensamos, bueno, las dos cosas van de la mano, pero no necesariamente, porque uno puede predicar en tal manera que la gente te escuche, pero el poder de Dios no se va a manifestar. Porque si la manera, la actitud y la motivación con la cual tú predicas está marcado por el humanismo, yo te aseguro, Dios no va a bendecir el humanismo. Ujú. No Es va a como tener echar, seguidores. es como echar un montón de gasolina al carro, pero es gasolina mezclada con agua. No va a funcionar. Puede meter galones y galones de gasolina, pero no va a funcionar. Porque para que el carro funcione, necesitas gasolina pura. Y para que Dios convierta personas, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio puro. Así que, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi motivación? Ahí está las dos cosas. Me parece, Serapio, son muy parecidas. A veces es difícil, o sea, algo de semántica quizás para tratar de distinguirlas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Sí, Wilmer. Sí, me acordé que una vez, me parece que leí Homilética de Alfonso Ropero, me parece, y hablaba ello de que desde tiempo ya, hace siglos atrás, había la tendencia a menospreciar la palabra en el tiempo, ¿no? Y ahora se ha visto, ¿no? Las prédicas de antes duraban muchísimo más. Ahora las prédicas bajaron de 1 hora, 45, a media hora. Hay esa tendencia, ¿no? Y ahora sabemos, hay iglesias que son un poco más grandes y ya hay hasta 5 o 6 cultos y se estila ya que los cultos ya duren 1 hora máximo. Y si queremos hacer encajar alabanzas, oración, santa cena, palabra, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no, ante esta realidad, ¿no? ¿Qué hacer, pastor? Quisiera escucharle, pastor. Bueno, como vamos a ver en un momento lo que el apóstol Pablo dice, la clave es versículo 5. ¿Ok? 1 Corintios 2, versículo 5. Aquí está esta palabra: ¿para qué? ¿Por qué Pablo hacía lo que él hacía? Para que vuestra fe, al ser convertidos, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, tener un culto de 1 hora y metemos en 1 hora todo, es muy sabio, humanamente hablando, es muy sabio, porque podemos tener un montón de cultos, llenar la iglesia, pero la pregunta es,
¿estaremos atentando contra el poder de Dios al hacer eso? Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Estaremos sin darnos cuenta atentando contra el poder de Dios? Bueno, es una pregunta que cada iglesia y pastor tiene que sopesar. No digo que automáticamente es una falta de respeto a Dios tener un culto de 1 hora. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestros corazones tienen que ser muy íntegros delante de Dios en nuestro pensamiento. Si vamos a tener por razones prácticas un culto de 1 hora, ¿cómo usamos esa hora? ¿Quién determina cómo usamos esa hora? ¿Dios determina cómo usamos esa hora? ¿O la congregación en alguna manera determina cómo usamos esa hora? Porque puedes tener un culto de 1 hora. Empiezas con un himno, una oración, lectura bíblica y predica 45 minutos. Ya tienes un culto de 1 hora. Pero ¿qué dirá la congregación? Ahí está la gran pregunta. ¿Quién está determinando? ¿Ok? Para pensar, Wilmer, ya no quiero caer en la trampa de estar juzgando, ser legalista, porque al final solo Dios conoce los corazones, ¿no? Pero tenemos que hacer estas preguntas a lo menos. Es parte de lo que Pablo hacía, ¿no? Él sopesaba para llegar a una decisión. Y es lo que hay que hacer nosotros también. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, un comentario? Alex. Sí, Edgar. Buenas noches. Pastor Alex, solo de verdad es de gran bendición la enseñanza y cada vez más desafiante. Pero hoy noto que a veces hay mucha discusión entre entrar a una situación de, y está bien, debemos depender del Espíritu Santo, pero el otro lado es que muchas personas están buscando más el conocimiento y todo eso. ¿Cómo balanceamos, cómo usamos el estudio, la preparación? Pablo, ¿cómo manejó eso? Porque Pablo era un hombre preparado y presentarse a personas quienes demandaban una cosa, pero él, pues muy sabiamente usando el poder de Dios. Y a veces eso nos falta hoy a nosotros, hacer ese equilibrio, porque a veces estamos preparándonos, conociendo más y somos llevados. Yo personalmente puedo muchas veces darme cuenta de eso. Cuando yo comencé a predicar, pues oraba y buscaba el poder de Dios y que Dios pueda guiarme en esa enseñanza, pero va pasando el tiempo, voy conociendo, aprendiendo la homilética, la hermenéutica y pues parece que podemos hacer un sermón en unos minutos y ya está, listo, tenemos. Entonces, pastor, ¿cómo salimos de eso? Ya, bueno, obviamente el apóstol Pablo estaría en contra de un predicador que quiere lucir su conocimiento en el púlpito. Eso también es la carne y eso también deshonra a Dios. Así que volvemos al tema de actitud y motivaciones. Una cosa es enseñar con humildad todo el consejo de Dios. Otra cosa es lucir mi conocimiento y meterme en detalles medio esotéricos, puntos muy finos en la teología, porque a mí me interesa. ¿Ok? Creo que eso no va a ayudar en nada. El apóstol Pablo no haría eso, ¿cierto? Así que tenemos que pedir de Dios la dirección del Espíritu Santo, porque si somos sinceros delante de Él, el Espíritu Santo te va a hacer sentir, esta es tu carne. Esto no es sabio. Te va a dar esa carga, te va a guiar, porque el Espíritu Santo quiere salvar a las personas. Entonces, por eso la oración es tan importante, porque es a través de la oración que desarrollamos esa escuchar la voz del buen pastor y escuchar al Espíritu Santo para que Él corrija cualquier tendencia de mi carne que se desvía de los propósitos de Dios. Eso es muy importante.
¿ok? Porque hay un peligro en lo que tú indicas ahí. Sí, gracias, Edgar. ¿Ya? ¿Alguien más quería hablar, creo? Pastor, buenas noches, Sí, sí, pastor. José, sí, adelante. Sí, solamente decir que lamentablemente vivimos un tiempo donde los modelos que tenemos son modelos de personas que, aunque se les llaman predicadores, pero más son motivadores, ¿no? Y dentro de nuestras propias iglesias, dentro de los mismos equipos pastorales, admiran a estas personas. Si hablamos de Cash Luna, si hablamos de este pastor de jóvenes argentino, Dante Gebel, ¿no? Que los citan ellos, los citan como si fueran hombres ungidos de Dios, que cuando uno escucha el mensaje con cuidado, uno se da cuenta que están distorsionando las escrituras. Sin embargo, no nos interesa que lo distorsionen, sino lo que nos interesa es que ellos llegan a nosotros, llegan, o sea, hablan con una convicción que parecen que están llenos del Espíritu Santo, que parece que han estado en la presencia de Dios y todos salimos convencidos y decimos amén. Eso es lo lamentable, ¿no? O sea, no hay modelos ahora de personas que han dejado la sabiduría humana o que se han propuesto, como Pablo, de no meterse en esas cosas, sino dar solo la palabra y no tomar cosas del mundo para a la gente de alguna manera ayudar a que no se duerman o mantenerlos despiertos, ¿no? Es la confianza plena en la palabra de Dios. Creo que es el hombre que tiene el mensaje de Dios y cuida que ese mensaje de Dios no se contamine. Que Dios nos ayude, en verdad, ¿no? Que Dios nos ayude a poder dar ese mensaje de Dios, porque hablar de un mensaje de Dios fuera de estas cosas de la sabiduría que tanto exige el mundo, no significa dar un mensaje frío, ¿no? No significa que el predicador es un predicador que cuando habla está dando sueño, no, no, porque uno, por ejemplo, yo puedo, como predicador que soy, yo puedo agitar las emociones, pero yo prefiero que el Espíritu Santo, como dice la palabra en Hechos, que lo citaron, que el Espíritu Santo estaba hablando al corazón de Lidia, ¿no? Ese es el mensaje o esa es la conversión que esperamos, ¿no? Que sea obra del Espíritu Santo y no de los malabares que hizo el predicador, ¿no? Agitando las emociones, arrancando decisiones, ¿no? Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, pastor. Gracias, pastor. Y hay un gran desafío, y no, porque como dice el pastor José, con toda razón, pastores que predican en forma aburrida, lejos de ayudar, empujan a la gente hacia los falsos. Entonces, los que predicamos la palabra tenemos que tener mucho cuidado de no ir por ese camino. Por eso hablamos del poder de Dios. Tiene que haber una demostración del poder de Dios. Ahora, lo interesante es que Pablo no controlaba esa demostración del poder de Dios. ¿Ya? Pablo no lo controlaba, no era una técnica que él aprendió. Se mostró en Tesalónica y no se mostró en Atenas. Y Pablo de repente luchaba con, de repente debo cambiar la técnica. Y se da cuenta, no. Lo que la gente para ser salva necesita encontrarse con el poder de Dios. Pero yo como predicador no controlo el poder de Dios. Lo anhelo, lo busco, pero no lo controlo. Lo único que puedo hacer es tratar de cumplir las condiciones para que el poder de Dios se manifieste y luego queda a la soberanía de Dios. Ahora, Pablo en 2 Timoteo advierte a Timoteo exactamente lo que el pastor José acaba de decir. Predica la palabra. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no te escucharán. Van a tener comezón de oír. Y la gente va a ir corriendo tras esos charlatanes. Pero ¿cuál es la solución? No copiar sus métodos, sino predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Confía en Dios, no confíes en tus estrategias. Ten una tremenda convicción en el poder de Dios y el Evangelio y quédate con eso. Pero nunca nos olvidemos que Pablo terminó muriendo solo. Porque aún en ese tiempo,
mucha gente empezó a discrepar de Pablo. No hay que pensar que todo el mundo seguía la filosofía de Pablo. No, él tenía muchos enemigos. Y Pablo termina muy solo. Y uno se imagina que en la iglesia primitiva empezaron a surgir ancianos en iglesias predicando en forma muy diferente. Así que esto es un desafío de todos los tiempos. Siempre habrán los charlatanes y siempre habrá gente que sigue los charlatanes. La Biblia ya lo ha dicho. Nuestra confianza tiene que estar inquebrantable en Dios y en su palabra y seguir esta filosofía que el apóstol Pablo nos presenta aquí. ¿Ok? Lo vamos a desarrollar más en un momento, pero ¿algún otro comentario? Quisiera acotar lo que se ha dicho antes, tanto hermano José Valdivia como usted, hermano, eh, trayendo las palabras de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones dijo, predicar es lógica encendida. Es interesante lo que él dice. Y eso quiere decir que debe reunir a lo menos dos elementos, ¿no? Contenido bíblico bien razonado y pasión intensa. Entonces yo creo que la congregación percibe que el predicador se prepara, aunque no lo sepa todo, aunque no tenga respuesta para todo, pero sí la congregación debe estar seguro que su pastor ha estudiado y que predica con pasión, con deseo de comunicar. Creo que eso también ayuda a que la audiencia esté despierta, ¿no? Bien, gracias, Demser. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Si no, avanzamos con la segunda parte ahora. Entonces, en tercer lugar, el apóstol Pablo fue consciente de su propia debilidad. ¿Ok? En versículo 3. ¿Alguien puede leer versículo 3, por favor? Dice así, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Qué interesante, ¿no? El gran apóstol Pablo era débil, tenía temor, tenía temblor. A veces nos sorprendemos que Pablo confesara esto, ¿no es cierto? No parece muy espiritual. ¿Qué predicador hoy en día confiesa a su congregación, hermanos, me siento totalmente débil, me siento totalmente inadecuado, tengo temor de predicar, estoy delante de ustedes temblando? Casi nadie dice algo así hoy en día, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque queremos proyectar una imagen. Porque se nos ha vendido la idea que la imagen es importante. Tienes que estar ahí confiando en ti mismo, una persona con autoridad, con presencia, y así vas a predicar. Interesante lo que el texto dice. La Reina Valera dice, estuve entre vosotros. Pero el texto en griego significa, llegué a estar delante de ustedes, pros, ya no es entre vosotros, sino delante de ustedes. Ustedes me estaban mirando y podían ver que yo era débil, temeroso y tembloroso. Qué confesión de un misionero, ¿no es cierto? Aquí el apóstol Pablo confesando esto. Ahora, hermanos, me puse a estudiar un poquito y me di cuenta que no fue por nada que Pablo se sentía así. Vamos a repasar las experiencias en los meses antes de llegar a Corinto, rápidamente. Primero, Hechos 16, estuvo en Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Bueno, fue arrestado, fue golpeado severamente, echado en la cárcel, ¿no es cierto? Luego vino un terremoto y se salvó la vida y salió. Pero obviamente cuando lo corrieron de Filipos, porque salió huyendo de Filipos por la persecución, Pablo salió ya maltratado por la experiencia. Ahora llega a Tesalónica. Y si leemos en Hechos 17, aunque Dios bendijo la obra, los judíos
también lo corrieron de la ciudad. Y Pablo llega a Berea. Y en Berea los judíos de Tesalónica lo siguieron y lo corrieron de Berea. Y luego llega a Atenas. Y en Atenas fue menospreciado por los filósofos. Así que el apóstol Pablo había pasado varios meses de muchos problemas, oposición en la obra. Y llega por fin a esta ciudad pagana, corrupta, recontra inmoral en Corinto. Y Pablo piensa, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Y tuvo ese tremendo temor. Lo que Pablo experimentó fue, en primer lugar, debilidad física. Por los maltratos, los golpes, las golpizas, los viajes, etcétera, él llega a Corinto débil físicamente. Llega a Corinto débil económicamente hablando. Él rehúsa recibir dinero de Corinto. Pero más que nada, él llega dañado emocional y psicológicamente. Y Pablo dice, esta fue mi realidad. Tremenda debilidad cuando llegué a Corinto. Ustedes me vieron, yo estaba delante de ustedes. Y por eso Pablo dice, estuve en mucho temor y temblor. Como acabo de mencionar, hermanos, Pablo para nada dio la impresión y no quería dar la impresión de ser un hombre seguro de sí mismo, marcado por la autoconfianza, una persona que domina el escenario, que tiene presencia, como decimos hoy. Pablo fue totalmente lo opuesto. Y la verdad, hermanos, la verdad es que muchos hoy en día tendrían vergüenza de invitar a Pablo a su iglesia a predicar. Una iglesia grande de miles de personas que van a querer un predicador así, débil, tembloroso, miedoso, con tremendos problemas de autoestima en ese momento, nada de confianza en sí mismo, nada de presencia. No, hermanos, hoy en día las iglesias grandes no quieren un predicador así. Pero ¿por qué Pablo estaba dispuesto a ser así? A ser muy honesto, transparente. Para terminar, porque su confianza estaba en el poder de Dios. Su confianza para el éxito en la predicación no estaba en su oratoria o retórica o palabras persuasivas. Él no puso la confianza en hacer señales y milagros que podía hacer como apóstol. Él no puso la confianza en a lo menos presentarse decentemente con un hombre lleno de autoconfianza que dominaba el escenario. ¿Qué pasó por la mente de Pablo al llegar a Corinto? Esta pregunta es importante porque tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar cuando nos sentimos débiles ante el tremendo desafío de predicar la palabra de Dios? Bueno, ¿qué pensó Pablo en Corinto? Una pregunta que Pablo se hizo fue la siguiente: ¿qué vengo a comunicar en Corinto? ¿Por qué estoy en Corinto? ¿Qué pretendo hacer en Corinto? Bueno, Pablo dice, ¿no es cierto? Miren 1 Corintios 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros, ¿para qué? ¿Para qué fui? Para anunciarles el testimonio de Dios. Qué importante para Pablo fue eso. No estoy aquí para dar una charla motivacional. Si fuese una charla motivacional, obviamente yo tendría que dar el ejemplo de ser una persona bien motivada, autoconfianza, dominando el escenario, porque quiero dar una charla motivacional. Pero Pablo piensa, no estoy en Corinto para eso. Estoy en Corinto para comunicar el testimonio de Dios. Otra pregunta: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué vine a Corinto? Porque Dios me llamó a hacerlo. Él me envió en las misiones.
Él ha estado a cargo de todas mis experiencias hasta ahora. Él estaba a cargo de la golpiza en Filipos. Él estaba a cargo, permitió la persecución en Tesalónica, la persecución en Berea, el menosprecio en Atenas. Dios permitió todo eso. Ahora llego a Corinto. Dios me llamó. Así que voy a poner toda mi confianza en Dios, cero confianza en mí mismo. Qué interesante el pensamiento de Pablo. Y ahora llegamos a la parte climática quizás. Bueno, antes de eso, la conclusión de Pablo fue la siguiente. No me queda otra cosa que confiar en el poder de Dios. No me queda otra cosa que hacer que confiar en el poder de Dios y predicar sin hacer caso a mis propias limitaciones humanas y mi estado emocional. No puedo perder tiempo pensando en mis limitaciones. Lo único que me queda hacer en esta condición es confiar en el poder de Dios. ¿Y cuál fue la experiencia de Pablo? Bueno, la experiencia en Corinto fue grata, ¿no es cierto? Miren, al fin del versículo 4, ¿qué dice Pablo? Mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses 1:5, lo mismo, ¿no es cierto? Predicar con demostración del Espíritu y de poder. Por eso se plantó una iglesia en Corinto. No porque Pablo era un gran predicador, elocuente, sabio, con lo último de tecnología y metodología. Nada que ver. La iglesia se estableció en Corinto por una sola razón, la manifestación del poder de Dios. Y versículo 5 explica cuán importante es eso, hermanos. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Piensen un momento. ¿Qué significa eso? Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: para que su fe sea real, para que su fe sea esa clase de fe que los salva por toda la eternidad. Es una fe basada en el poder de Dios. Y es porque Pablo predicaba de esta manera que Dios tuvo a bien derramar su poder sobre la predicación de Pablo, en tal manera que se cumplió lo que él escribe en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tremendo tesoro del Evangelio en vasos de barro, para que Dios se lleve toda la gloria y no nosotros. Y hermanos, para terminar, eso para mí es lo más importante de todos. ¿Saben, hermanos, lo trágico que va a pasar el día del juicio final? ¿Saben lo trágico que va a pasar? Que van a haber millones de personas que llegan al juicio final absolutamente convencidos que son salvos. Absolutamente convencidos que son salvos. Y van a escuchar a Cristo decir: no los conozco. No los conozco. Porque su fe fue una fe fundamentada en sabiduría humana, técnicas humanas, métodos humanos. Hubo tremenda respuesta humana, se llenaron las iglesias, todos pensaron que eran creyentes, pero yo no los conozco. Ustedes no son el fruto del poder de Dios. Eso, hermanos, ¿se imaginan lo trágico que va a ser eso? Y lo que Pablo dice en Corintios, que podemos construir
con oro, plata o piedras preciosas. O podemos construir con madera, heno o hojarasca. ¿Qué se va a construir más rápido? Con madera, ¿no es cierto? Uy, con madera avanza rápido. No te cuesta mucho el material. Armas una tremenda iglesia de madera. Viene el día del juicio. Dios quema todo. No queda nada. Mucho mejor predicar y ganar una perla, confiando en el poder de Dios, que confiar en tus estrategias. Tener una iglesia de 300 personas y el día del juicio final encontrar que 98% no conocieron al Señor. Tú lo ganaste con tu habilidad humana. Seguiste todos los modelos humanos. Te felicitaron por una tremenda iglesia. Hasta el día del juicio final. Y era porque Pablo amaba a las almas más que su reputación, que Pablo decidió solo predicar a Cristo crucificado, aunque no tenga éxito en Atenas o lo que sea, pero que ese poco éxito que tenga sea basado en el poder de Dios. Almas convertidas por toda la eternidad. Pero claro, como dice la Biblia, los que a mí me honran, yo les voy a honrar. Y si buscamos honrar a Dios, Él sabrá cómo usarnos, cómo manifestar el poder del Evangelio para la conversión de las personas. Pero eso sí, nosotros no controlamos el poder de Dios. Dios controla la manifestación del poder. Y nosotros tenemos que limitarnos a lo que Dios nos manda hacer y lo que Él nos permite hacer. Los resultados son su responsabilidad, no la mía. Y no hay que prestar atención al mundo, que te vende todo un rollo de ser un pastor de éxito y escribir estos libros y aplicar estas metodologías, y es todo humanismo y deshonra a Dios. Así que, hermanos, el desafío para esta noche, predicando no en palabra solamente, sino en el poder y la demostración del Espíritu Santo y la confirmación de la fe en los creyentes. Hermanos, gracias por su atención. ¿Algún comentario, pregunta antes de terminar esta noche? Creo que Elías quería hacer una pregunta antes. Vi su mano cuando ya pasé a Elías. Sí, no, un Adelante. comentario, pastor, un comentario. En una oportunidad escuché decir de que no es necesario de prepararse o de estudiar, ¿no? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre mí. Creo que está equivocado, pastor, o es cierto, ¿no? En ese aspecto, pero a mi parecer, prepararse, ¿no? Porque en este siglo XXI hay muchos filósofos, ¿no? Que van a querer contradecirnos. Es que se pretende contraponer dos cosas que no son mutuamente incompatibles. Más bien, ambas cosas son necesarias. Hay que estudiar y hay que contar con el poder del Espíritu Santo. Y las dos cosas bien pueden ir de la mano y deben ir de la mano. Yo debo estudiar porque esa es mi responsabilidad. Pero nadie se va a salvar por mis estudios. Se salvarán solo si el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Así que no se puede escoger uno el otro. Si vamos a ser responsables, necesitamos ambas cosas. ¿Ok? Pastor, disculpe. Sí, Carmen. Y si nosotros decimos, ¿no?, de que es necesario la manifestación del Espíritu Santo, ¿también eso no depende del predicador?
porque bueno, ahora se decía, ¿no? Uno se prepara bien, trabaja y trata de dar el mejor sermón, muchas veces sujetado a una, para no salirnos del texto, de la preparación que tenemos, y como que nos desviamos y nos centramos demasiado en nuestra hoja que tenemos, ¿no? En nuestro bosquejo, y como que desviamos también la atención de la iglesia, ¿no? Hay varios hermanos que dicen eso. Estamos escuchando y de pronto lo vemos al pastor distraído, buscando texto, buscando dónde se quedó para que continúe. Eso también no muestra nuestra falta de intimidad con el Espíritu Santo, porque cómo la iglesia o cómo el Espíritu Santo se va a mover si el sacerdote no lo ha sentido antes. Bueno, es mi... Bueno, no, tenemos que tener cuidado de juzgar porque muchas veces podemos juzgar mal. Así que, eh, claro, vemos cosas y a veces es fácil rápidamente juzgar, pero es mejor orar por el siervo de Dios antes de juzgarlo porque no sabemos todos los detalles, ¿no? Em, Me acuerdo una vez pasó algo parecido en mi iglesia en Inglaterra. El pastor empieza a predicar y se le notaba muy nervioso. Miraba por aquí, miraba por allá y trataba de predicar y uno notaba que algo estaba mal, ¿no? Y uno pensaría, uy, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo aquí? Y al final nos confesó, nos confesó algo que se dio cuenta cuando abrió su Biblia, el pasaje a predicar, que no estaban sus notas ahí y pensó que se habían caído y estaba ahí distraído buscando sus notas. Nosotros no sabíamos eso. Y ahí uno podía juzgarle mal al predicador, ¿no? Pero pues, muchas cosas pueden pasar que no sabemos, pero obviamente la iglesia necesita escuchar una prédica en el cual el pastor comunica que ha estudiado bien el material, lo ha digerido bien y nos ayuda a entender el pasaje. Eso es muy importante. Pero también que esa palabra llegue con poder, impacte, me desafíe, me redarguya, ¿ya? Que el pastor predica, como dijo el pastor Dempster, con pasión, con ese fuego. Entonces, ahí está el equilibrio entre la preparación y depender del Espíritu Santo. Pero al final, en la última instancia, como dice el Señor Jesús en Juan 3, el viento sopla por aquí, por allá, tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. En Tesalónica el Espíritu Santo fluyó y tremenda obra de Dios. En Atenas no fluyó. El mismo Soberanía de Dios. soberanía de Dios. Entonces, el pastor está en las manos de Dios. Pero lo que a mí me desafió mucho una vez leyendo un relato de un despertar espiritual en Gales, estaban esperando un pastor que predique en una iglesia y llegó la hora del culto y el pastor no llegó. Sabían dónde él estaba alojado, era un pueblo pequeño, así que enviaron un niño para traer al pastor. Y el niño va y toca la puerta y luego vuelve. Y le dice, ¿y el pastor dónde está? Y él dice, uy, el pastor está en la casa, pero no creo que va a venir. ¿Por qué dice eso? Y bueno, yo toqué la puerta y escuché al pastor adentro y le dijo a alguien, si no vas conmigo, yo no voy. Si no vas conmigo, yo no voy. No hay audio, se fue. Eh, ¿Me escuchan? sí, pastor, Sí, ya. sí. Sí. Lo que estaba pasando, el pastor estaba orando en la casa, diciendo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, no voy a predicar. Yo necesito sentir tu presencia conmigo. Qué gran responsabilidad, ¿no es cierto? Y en Escocia, el famoso Roberto Murray McShane, un hombre tan consagrado a Dios, que simplemente verlo caminar hacia el púlpito, la gente, algunos ya empezaban a llorar. Sentían la presencia de Dios en su forma de caminar, en su rostro. Qué diferente los pastores hoy en día, ¿no es cierto?
Qué diferente. Otra vez lo que dijo Serapio, nuestra actitud, nuestra motivación es fundamental. ¿Voy al púlpito para impresionar con mi prédica? ¿O voy al púlpito porque sé que Dios está conmigo y soy su embajador y estoy mirando a Dios, que Él bendiga lo que voy a decir? Y está en sus manos y yo me someto a su voluntad. Ahí está el gran desafío, ¿no es cierto?, para nosotros. Pastor. Sí, José, Pastor José. Ajá, sí, alguien dijo de que el sermón uno lo puede encontrar en el internet fácilmente, pero el mensaje de Dios no lo puede encontrar en el internet. Y yo creo que cuando hablamos de estudio, porque podemos estudiar y podemos aplicar toda la hermenéutica y la exégesis y no encontrar el mensaje de Dios. O sea, no es que yo voy a predicar el estudio, sino el estudio fue el medio para encontrar el mensaje de Dios y ese mensaje de Dios tengo que comunicar. ¿Verdad? ¿Es así, pastor? Muy importante eso, José, muy importante. Gracias. Y claro, si mi vida espiritual no es óptima, Dios no me va a hablar. Si estoy andando en la carne, si ando resentido, peleando con otros pastores, lleno de orgullo, etcétera, ¿qué Dios me va a hablar para dar una palabra a su pueblo? Mire, yo estoy así. No, Dios va a decir, arregla tu vida primero. No estás en condiciones de ser mi vocero. Creo que ese es un gran problema. Por eso, como dice José, estudiamos, pero no escuchamos a Dios. ¿Dónde está la voz profética? Y yo diría que uno de los grandes problemas de no escuchar la voz profética está en nosotros, nuestra calidad de vida espiritual. Y no digo que somos grandes pecadores necesariamente, pero estamos haciendo tantas cosas, corriendo por aquí, por allá, un montón de actividades que ni nos paramos para escuchar a Dios hasta quizás el viernes en la noche, el sábado en la mañana. Eso no honra a Dios. Tenemos que estar en el secreto. Como dice Jeremías, si hubieran estado en el secreto de Jehová, habrían escuchado su voz. Por eso los apóstoles rehusaron atender a las mesas, porque necesitaban estar en esta condición espiritual como predicadores profetas. Tengo que escuchar la voz de Dios. Y saben lo que pasó a Moisés, ¿no es cierto? Dios le dice a Moisés, sube al monte. Y Moisés sube al monte. Y Dios le hizo esperar 7 días a Moisés. Le hizo esperar 7 días. Y si yo voy y busco a Dios el lunes para la palabra y no me da la palabra, ¿el lunes qué hago? Tengo que buscarle a Dios el martes y el miércoles y el jueves. Pero claro, si tengo tantas actividades que recién empiezo a pensar seriamente el jueves la predicación, rápidamente estudio, preparo un sermón y puedo enseñar muy bien la Biblia. Puede ser todo muy correcto, pero vacío de poder espiritual. Y la iglesia no escucha palabra de Dios. Así que, hermanos, ser un predicador es increíblemente responsable. Nadie puede tomar esto para sí mismo. Dios tiene que llamarnos y tenemos que estar viviendo una forma adecuada para que Dios me hable, para darme palabra al pueblo. Así que, José, lo que tú dices, muy, muy importante eso. Bien, hermanos, bueno, son las 9:30, así que por esta hora más o menos terminamos. Iván ya está un poco cansado, creo, con su vista, así que vamos a tomar eso como una señal que mejor vamos terminando, ¿ok? Oswald, guíanos en oración para terminar, por favor. Amén, oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos ha regalado, Señor. Gracias por la vida de nuestro maestro Alex, bendito Dios. Síguelo capacitando, síguelo dando un mensaje nuevo cada día, Señor, para que Él pueda preparar estas clases, Señor, y nos pueda transmitir a nosotros, Señor. Agradecido por este tiempo, Señor. Rogamos que sigas bendiciendo a cada hermano, pastor, líder que nos encontramos, Señor.
en esta clase, Señor. Por favor, Padre, sigan hablándonos a nuestra vida por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo siga enseñándonos con poder cada día, Señor, cada mañana, cada momento que nos acercamos a tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese tiempo. Oramos en méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas Bendiciones. gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Así que